La entrevista del Urbano News, donde exploramos la vida detrás de las figuras públicas que generan controversia. Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera y como quiera que estén viendo o escuchando este nuevo episodio de La Entrevista. Yo soy Rod y esto, señores, es el podcast de La Entrevista, el lugar donde no le bajamos a la clase de invitados que tenemos. Y es que en esta oportunidad nos acompaña una licenciada en Ciencias Jurídicas, doctora en Derecho Público y Pluralista, fue decana de la Facultad de Jurisprudencia. Esta señora lo sabe todo, queridos. Y hoy por hoy vicerrectora académica de la Universidad del Salvador. Hoy nos acompaña la doctora Evelyn Farfán. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación a la entrevista. ¿Cómo está? Pues muy bien, encantada de estar compartiendo con ustedes y con todos quienes nos ven por las redes sociales. Qué bueno, qué bueno. Realmente nos llamó bastante la atención su currículum y por eso tuvimos a bien el invitarla porque, wow, definitivamente tiene mucho para contarnos. Pero vamos a empezar, doctora, por la primera pregunta. ¿Quién es Evelyn Farfán? Bueno, Evelyn Farfán es una mujer, hija de un sastre y una emprendedora que trabajaron siempre en casa, hermana de 3, ¿verdad? Hermanos más, madre de 2 hijas y pues además profesional que tuvo la oportunidad, gracias a la única universidad pública del país, de estudiar una carrera universitaria y de darme pues todas las oportunidades de formarme y de estar pues donde estoy gracias al sacrificio de mis padres y al empeño pues propio que hemos puesto también en todo este proceso. No, pero qué bonito de que primero resalta el lado humano, ¿verdad? Porque quizás muchas personas piensan de que a este nivel académico solamente se piensa en estudios y cuestiones así, pero qué bonito de que se resalte por mucho ese lado humano y el hecho de que a pesar de las raíces que uno tenga siempre se puede salir adelante. A ver, doctora, ¿por qué decidió especializarse en Derecho? Teniendo tantas carreras disponibles, ¿por qué usted dijo, no saben qué, me voy a meter a Derecho? ¿Por qué? Bueno, miren, les voy a contar una historia realmente. Cuénteme. A mí me llamaba mucho la atención la psicología. Yo hubiese querido estudiar para ser psicóloga. Me llamaba mucho la atención para estudiar un profesorado. Me llamaba mucho esto de ser docente. Y cuando estaba yo en mi etapa que iba a ingresar a la universidad con mis padres, bueno, ¿y qué vas a estudiar, hija? Y yo, pues yo quiero ser profesora. Y me dicen, hija, por Dios, pero que no ves los salarios de hambre que le pagan a los profesores, mira, te vas a morir de hambre. No, ¿por qué no estudias otra carrera? Yo, pero, paréntesis, usted cuando era pequeña era de las que ponía los peluches y les enseñaba tipo cátedra o algo por el estilo. O sea, pues, ya tenía esa línea en mente. Yo creo que sí, porque yo era mucho de ser la maestra de ceremonia en los eventos de la escuela, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, entonces... Pero bueno, dije, no, sí tienen razón, ¿cómo voy a vivir yo, verdad, con esos salarios de profesor? No, les dije, pero a mí también me gusta psicología, yo quisiera estudiar psicología. Hija, por Dios, pero mira, si eso en estos países, aquí, eso de la salud mental, nadie le da importancia, no da. Sí, te lamentablemente. Vas a morir de hambre. Y yo, no, sí, bueno, en realidad tienen razón. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya le habían bloqueado los 2 caminos que usted tenía? Sí, ya tenía yo. Y bueno, pero había una tercera opción que era justamente Derecho, ¿verdad? Y entonces yo bueno, pero es que a mí también me gusta Derecho. Mira, ya por ahí vas un poquito mejor. Esa sí la avalamos, le dieron. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué considera que han sido los mayores retos superados durante su periodo? Bueno, en esta etapa yo creo que uno de los principales retos ha sido regresar a la presencialidad, dado que veníamos pues del periodo de la pandemia. Además,
Estuvimos con el tema de los Juegos Centroamericanos. Que tanta lata dio, ¿no? Que dio mucho que hacer. Sí. Y además la situación de que se prorrogaron o se extendieron mucho los periodos que originalmente habían dado las instituciones para hacer la readecuación de las instalaciones de la universidad para ser entregadas a la universidad nuevamente. Entonces, eso nos llevó un atraso, digamos, considerable, y el hecho de regresar a la presencialidad ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido que romper, pero pues ya estamos totalmente en ese proceso, ¿verdad? De retorno. Ya los espacios han sido readecuados, son algunos pequeños que todavía faltan por adecuar. Algunos laboratorios y demás, porque realmente fue una actividad maratónica desarrollada por toda la institución, donde se involucraron desde las autoridades, todo el personal administrativo de servicios y los profesores, porque hubo un lapso bastante corto entre la entrega de las instalaciones y el inicio del ciclo. Entonces íbamos a ver en un periodo en el que... ¿Cuánto tiempo tuvieron desde que dijeron ya están las instalaciones para que iniciara el ciclo? Pues en algunos casos una semana y en otros casos 15 días. Maratónico. Entonces fue maratónico y íbamos a ver a todo mundo, hasta los profesores cargando las computadoras en el hombro, adecuando los cubículos, adecuando salones, laboratorios de cómputo, laboratorios de todos los tipos que se tienen dentro de la institución, pero bueno, ya estamos ahí en funcionamiento. Pregunta que me acaba de surgir, ¿cómo ve usted que afectó académicamente en el 2020 que toda la gente estuviera recibiendo clases de manera virtual? Es decir, hay mucho meme en redes sociales tipo el doctor que estudió en línea, ¿verdad? ¿Cree usted que realmente es algo que va a afectar de cara a los estudiantes que estuvieron en ese periodo, o cree que no va a tener incidencia? Bueno, yo creo que definitivamente sí hubo un impacto. Sí. Y esto no es derivado de que la educación en línea no sirva o sea mala. Lo que ocurre es que no estábamos preparados nosotros para asumir esta situación que se dio pues, a nivel mundial, ¿verdad? No, fue algo repentino. Fue algo repentino, no estábamos para nada preparados. La Universidad de El Salvador venía desde el 2016 que se da el proyecto de universidad en línea, invirtiendo en una plataforma robusta. Teníamos nosotros varios años de tener cursos para nuestros profesores donde estábamos capacitando no solo a los profesores que ya estaban en universidad en línea, sino que a todos los profesores en entornos virtuales de educación, porque en cualquier momento podíamos requerir de más profesores para irse incorporando en universidad en línea, y porque además desde hace muchos años nosotros teníamos ya habilitadas las aulas virtuales. Lo que pasaba era que la mayoría de nuestros profesores no las sabían utilizar y no las utilizaban en su diario cotidiano, pero digamos que la parte tecnológica la teníamos ya instalada. De tal manera que comenzamos en ese proceso. Yo llegué como decana en el 2015 a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y ya para esa época ya teníamos varios años de estar en un proceso de capacitación de nuestros profesores para enseñarles sobre los entornos virtuales de educación. No porque quisiéramos transitar todos hacia la virtualidad, sino para hacer una especie de prueba piloto, podríamos llamarle. Correcto, sí, y para ir incorporando algunos recursos virtuales a la educación presencial. O sea, se empezaban a dar los primeros pasos para incorporar la virtualidad dentro del día a día de los estudiantes. Es correcto, porque por ejemplo nosotros veíamos muchas ventajas en las aulas virtuales. Nosotros podíamos colgar los materiales sin necesidad de estar sacando un montón de separatas.
que había que dejar en la fotocopiadora, La famosa que era mucho más gasto para los estudiantes, definitivamente, etcétera. Entonces, nosotros veíamos ventajas porque ahí se podían hacer foros, hacer evaluaciones, hacer una serie de actividades, inclusive en ahorro para el estudiante que no compraba separatas, guías, programas. Los trabajos los podían enviar a través no del tenían aula. que pagar la impresión del grupo, sí. Correcto, impresiones, empastados. Entonces estábamos en ese proceso, pero no nos esperábamos. Sí, algo que yo creo que nadie se lo esperaba, algo que fue repentino. Entonces definitivamente sí va a afectar a nivel académico, no solamente para los estudiantes de la Minerva, para los estudiantes de la Universidad de El Salvador, sino en general. ¿Considera usted que sí va a afectar a los profesionales que van a salir, que vivieron ese periodo en modalidad virtual? Sí, porque como digo, realmente para muchos profesores tal vez el impacto no fue tan fuerte, porque ya venían en un proceso formativo, pero para otros sí fue algo, ¿verdad? Algo fulminante. De golpe, al grado de que eso provocó que muchos profesores optaran por retirarse de la docencia. ¿En serio? Wow. Porque, digamos, tan diferente para ellos. Sí. Que no encontraron la forma de cómo adaptarse. Fue diametralmente diferente. Fue diametralmente diferente. Al punto que decidieron irse. Sí. Bastante y fuerte. Esto no fue un impacto solo para los profesores. Fue igual para los estudiantes. Sí. Muchos creemos que por ser jóvenes, los chicos ya manejaban con todas las plataformas académicas y demás. Es cierto. Lo cual no es cierto. Los chicos estaban acostumbrados a trabajar con Facebook, con Instagram, con... Es cierto, con TikTok. Con TikTok, X, ¿verdad? Pero no en la universidad virtual, no en el aula virtual. Exacto. Entonces ellos también tuvieron que aprender a utilizar Meet, Zoom, Teams, el mismo correo electrónico. Un estrés. Para mí es... Sí. Definitivamente de todas las que menos me gusta es Zoom. Un estrés para mí estar utilizando Zoom, no. Pero sí, entiendo totalmente su punto. Fue algo fulminante de ambas partes, Doctora, viendo todo su currículum, definitivamente hay mucho trayecto, mucho esfuerzo, y desde el Urbano News la felicitamos definitivamente por tan destacable y notable esfuerzos que ha tenido. Y me gusta mucho porque eso empodera. A título personal considero que eso es muy empoderante para todas las mujeres. A título personal, ¿cómo considera usted que ha evolucionado el papel de la mujer tanto en el ámbito jurídico, que es su especialidad, como en el ámbito académico a nivel nacional? Bueno, yo creo que realmente las mujeres vamos retomando el rol que nos corresponde dentro de la sociedad. Es tan importante que las mujeres estemos en todos los ámbitos porque la sociedad está compuesta por hombres y mujeres. Claro. Y por ende todos los espacios deben de tener no solo la visión tradicional de lo masculino, sino incorporar también la visión de lo femenino, la visión de las mujeres. La visión, digamos, que nos haga superar muchas situaciones que dentro de sociedades como las nuestras, donde siempre ha existido una diferencia de género muy grande, en la que la mujer se ha visto siempre en roles secundarios, en roles no remunerados, pero que al mismo tiempo ha tenido sobre sus hombros la continuidad de la misma raza humana. Sí, definitivamente. Es que a veces nosotros vemos el rol reproductivo y el rol de cuidado como cosas secundarias que no tienen importancia, pero en realidad nada tendría sentido si no hay reproducción. Totalmente. Y si no hay roles de cuidado. De tal manera que sin abandonar, digamos, estos otros áreas,
debe de la sociedad cambiar y ser más equitativa en cuanto a estos roles. O sea, es decir, es entender que si bien es cierto, las mujeres biológicamente tenemos el rol de llevar los bebés en nuestro vientre y de amamantarlos, pero que el rol de cuidar un bebé no es responsabilidad de la madre, única y exclusivamente, es responsabilidad de ambos padres. De tal forma que el hecho de asumir con mayor equidad el cuidado de los hijos, el hogar y las responsabilidades de cuidado es importante para liberar el espacio necesario que las mujeres también requerimos para poder estudiar, prepararnos, trabajar y tener nuestra propia carrera también. De tal forma que yo creo que la sociedad salvadoreña va avanzando. Nosotros vemos en la universidad, tenemos en este momento, creo que rondando el 54% de mujeres estudiantes. Wow, mayoría. Pero que si nosotros vemos la proporción de hombres y mujeres en la sociedad, hay más mujeres que hombres. Sí. Entonces, no es que estemos dejando a los hombres de lado, sino que se está volviendo más equitativo porque está representando al porcentaje de población que hay dentro del país. Excelente. De tal manera que, al menos en esa parte, creo que hemos avanzado. Ahora bien, en cuanto a los roles ya dentro de la sociedad, creo que ahí todavía nos hace falta mucho. Porque una cosa es estudiar y otra cosa es ejercer. ¿Cuánta razón? ¿Cuántas historias de madres no hay de que yo estudié tal cosa pero nunca ejercí? Es correcto, es porque luego ya los roles de madre, de ama de casa, se imponen y hacen que muchas veces las mujeres, aún al haber estudiado una carrera universitaria, se dediquen al hogar. Sí. De tal manera que también se requiere, digamos, esa otra parte de que las mujeres se inserten en la vida productiva. Y además que tengan las mismas oportunidades para poder llegar a puestos de dirección. Totalmente de acuerdo. Porque también lo vemos en la misma universidad. Una cosa es la cantidad de estudiantes que tenemos, pero si vamos a ver la cantidad de docentes, ahí la cosa se revierte. Ahí hay muchos más hombres que mujeres. ¿Por qué será ese fenómeno? Bueno, realmente es parte del fenómeno general de la sociedad en el que hay un predominio, digamos, de la incorporación de hombres a la vida productiva. Esto también de alguna manera va tendiendo a revertirse. La cantidad de mujeres docentes va con el tiempo también creciendo. Hay muchas áreas que antes no veíamos mujeres, toda la parte de carreras STEM, donde está toda la parte de ingeniería, que todavía son carreras donde predominan los hombres. De alguna forma se van rompiendo las brechas, más mujeres van incorporándose en estos procesos. Y eso va permitiendo que también más mujeres docentes vayan incorporándose en este esfuerzo. Decir que, por ejemplo, en este momento, de 12 facultades, tenemos 7 mujeres como vicedecanas. Qué bueno. Primera vez en la historia que hay una mayoría de mujeres, ¿verdad? Dentro del consejo académico. Cosa que es diferente en el caso de los decanos. La mayoría de decanos, 10 son hombres y solo 2 son mujeres. Sí. Entonces vemos, digamos, ahí esa proporción. En el caso de las autoridades centrales, el rector, el vicerrector administrativo son hombres y es una de 3, ¿verdad? Una mujer entre 3. Y así, es decir, hay de alguna manera proporcionalidad, pero todavía nos falta por ir avanzando en ese proceso. Pero ya no estamos como estábamos hace 10 años, hace 20 años, sino que sí se ha visto ese avance, no solamente en las mujeres que deciden estudiarse y prepararse, sino que también de las que ejercen y pueden tener este tipo de mayorías como es en el caso de las vicerrectorías que me mencionaba. Es correcto.
vamos viendo avances en este proceso y yo quiero decirles que en mi caso tengo un equipo muy fuerte de hombres y mujeres y a mí me encanta trabajar con mujeres porque no por el hecho de que seamos mujeres y nos identificamos como tales. Ok. ¿Por qué sería? Sino porque como mujeres tenemos la característica de ser extremadamente responsables. Sí. Sí, ¿verdad? eso es algo que sí lo digo. Sí. Muy organizadas, Más muy organizadas, responsables, sí, lo son, muy, más organizadas. digamos, sistemáticas en lo que hacemos. Entonces es fácil trabajar con mujeres. No digo que mis compañeros hombres no lo sean, son muy buenos. Yo tengo un equipo excelente, no me quejo de ninguno de ellos. Pero se ve en el género femenino esa cultura, digámoslo, de ser un poco más ordenados para planificar y para realizar las cosas, para ejecutarlas. Es correcto, es un poquito la diferencia. Sí, no, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y qué bueno que, como usted lo mencionaba, porque ¿qué pasa? Muchas veces se dice, no es que no hay mujeres en ciertos puestos, pero también no hay mujeres estudiando cierto tipo de carreras. Por ejemplo, se veía en la ingeniería antes. Y qué bueno que ahora sí ya esté cambiando eso y ya haya más inserción por parte de las féminas hacia este tipo de carreras. A ver, metiéndonos un poquito más en la universidad. La Universidad del Salvador tiene la fama y es muy conocida por tener un examen de admisión sumamente difícil, el cual yo doy fe y testimonio que lo pasé a la primera, pero que me costó. Pero sí tiene esa fama de que es el examen de admisión y es muy difícil. A título personal, ¿por qué considera usted que cuesta más entrar a la UES que a las universidades privadas? Bueno, miren, ocurre que la universidad, debido a que tiene una cantidad de aspirantes mucho mayores a la capacidad de admisión que la institución tiene, ha tenido que recurrir a realizar exámenes de admisión. Y de alguna manera ha sido necesario, digamos, elevar el estándar de estudiantes que logran ingresar pues a la universidad. De tal forma que los exámenes de admisión han sido de alguna forma complicados para la mayoría de jóvenes y yo entiendo, ¿verdad? La mayoría sienten muy difícil porque se evalúan los últimos 2 años de bachillerato. Sí. Entonces, recordar todo lo visto en los 2 últimos años del bachillerato es bastante complicado. Sin embargo, como digo, se intenta que las preguntas vayan un poco mezcladas entre preguntas, digamos, de nivel básico, medio y avanzado. Por eso es que se siente que la prueba es fuerte, porque en realidad sí lo es. Sí Entonces lo es. sirve como colador para que realmente son las personas que se esfuerzan, digámoslo así, que en estudiar, porque de hecho a mí me pasó, yo lo viví así, me tocó estudiar todo el año, estudié general, el mismo año de la PAES, era el mismo año que iba a entrar a la Nacional, y yo estudiaba para los dos, pues, porque se tenía que preparar. Sirve como colador para que las personas que entren a la primera sean porque realmente desean estudiar dentro de la universidad. Es correcto. Y sin embargo, también, ¿verdad? Y eso lo hemos estado reiterando nosotros, hay una segunda prueba. Sí. Porque normalmente en la primera prueba, hay que decirlo, son muy pocos los que ingresan, así que yo lo felicito por haber entrado a la primera. Gracias. Son muy pocos los que ingresan en la primera prueba. Pero por eso hay una segunda prueba, que a esta segunda prueba le llamamos prueba de conocimientos específica. Porque en la primera se evalúan las 4 áreas básicas: matemáticas, ciencias sociales, literatura y lenguaje. En la segunda
ya solo evaluamos 2 áreas, las más afines a la carrera que se haya escogido. Ok. Áreas humanísticas, literatura y lenguaje y sociales. Sí. Área de ciencias, de ciencias y de ingeniería, matemática y ciencias. ¿Qué ciencia lleva? Biología, química Y física. Y física. Ok. Y así más ad hoc. Pero esa es la segunda. Me acaba de venir un flashback, o como una suerte de recuerdo, cuando yo estaba en la universidad. Había mucha gente que entraba por asociaciones. ¿Cómo ve usted ese panorama de la gente que entra por medio de asociaciones? Vaya, miren, es que se le llama que entran por las asociaciones, pero en realidad no es tan así que entren por asociaciones. Ok. El reglamento lo que establece es que hay 3 etapas. Sí. La primera, la prueba general de conocimientos, donde se evalúan las 4 áreas. La segunda, la prueba específica de conocimientos, donde se evalúan 2 áreas. Sin embargo, el reglamento establece que si una carrera todavía tiene cupo, no ha logrado llenar su cupo con la primera y la segunda prueba, entonces entramos a la etapa de reconsideración. Ok. Esta etapa se desarrolla a través de los vicedecanos de las facultades. Las asociaciones lo que hacen es un trabajo, digamos, como de intermediarios. Ellos hacen convocatorias con los estudiantes, les informan que está esta posibilidad, les ayudan a llenar los formularios, les asesoran que tienen que llevar este documento, que tienen que ir a tal oficina, o sacan ellos mismos los listados, se encargan de llevarlos a los estudiantes. O sea, ya son estudiantes que ya están ahí, que ya conocen el proceso, entonces lo que hacen es una tarea de, digamos, como de acompañamiento de los como una guía. como una guía para los aspirantes para que puedan ingresar. Pero ese es parte del procedimiento que ya está regulado. O sea, sí está reglamentado, porque en mi ignorancia, y yo creo que la mayoría pensamos así, pensamos que es como un hack del sistema, digámoslo, de entrar y que no se den tanto de cuenta, sino que solo entro y ya, pero qué bueno que nos aclara eso de que sí es algo permitido, legal y que está reglamentado por la universidad. Y además son estudiantes que han hecho tanto la primera prueba como la segunda prueba. Es cierto. O sea, no hay un estudiante que entre así debajo de la mesa o algo por el estilo, no. Es un proceso que ya está arreglado. Las asociaciones lo que hacen es un trabajo de orientación, de guía, de acompañamiento. Ok. Tocando un poquito más el tema dentro de las universidades, exceptuando la Universidad del Salvador, pero la mayoría de privadas son universidades demasiado caras, matrícula, mensualidad es demasiado caro. Y hoy en día el índice de desempleo ha aumentado mucho. Y en redes sociales circula mucho de que hay memes que dicen que es mejor poner un puesto de torta, es decir, tortas el chino, tortas el Zarco, que tan famosas que son, porque tienen mayor rentabilidad económica tener un puesto de tortas, por mencionar un tipo de negocio, que estudiar una carrera universitaria como tal por los altos índices de desempleo que existen. Como vicerrectora académica, ¿qué opina de eso? Bueno, yo creo que definitivamente es un tema complejo para la juventud. Nuestro país, si bien es cierto en el tema de seguridad, aunque cuestionable en los métodos, ha mejorado, pero el tema de la economía no está, ¿verdad?, en las mismas condiciones o en mejores condiciones como nosotros quisiéramos. Claro. Definitivamente que los puestos de trabajo para los profesionales, 1, son escasos, sí, y 2, son mal remunerados. Es importante que desde el Estado se comiencen a tomar
políticas públicas que contribuyan justamente a valorar el esfuerzo que los jóvenes hacen por estudiar. Ok. No hay ninguna sociedad en el mundo que se haya desarrollado sino a base de la educación. Ok. Y creemos como universidad que no es buena política andar buscando, por ejemplo, ahora que se ha difundido, que se andan buscando especialistas médicos en el extranjero e incluso médicos generales, cuando aquí Hay muchos. hay muchos y muy buenos. Ok. Tenemos las escuelas de especialidades que son muy reconocidas, que incluso pues graduados o mejor dicho, hondureños, guatemaltecos, de otros países vienen a estudiar acá. Ok, ok. Porque son escuelas que tienen reconocimiento, que forman muy buenos especialistas. Ahora, ¿cuál es el problema de que no tengamos especialistas en la red pública? Es que están terriblemente mal pagados. Y sobreexplotados. Y sobreexplotados. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un joven, y yo conozco varios, que se han sacrificado y se han quemado las pestañas durante muchísimos años? Sí. Son 8 años de la carrera de medicina. Solo medicina general. Medicina general. Y luego tienen que estudiar entre 3 a 5 años, dependiendo de la especialidad médica que retomen. Hagamos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos? Son alrededor de 13 años, más o menos. Alrededor de 13 años. Y si a eso le sumamos que tienen subespecialidades, que después de la especialidad todavía sacan otras especialidades, Ok. que le van sumando 2 o 3 años más. Entonces estamos hablando de personas que han estudiado 15, 16 años y que han invertido y que no han trabajado durante todo ese tiempo, digamos en el sentido ordinario, ¿verdad? De un trabajo remunerado que les dé para vivir, les dan una ayuda prácticamente en los hospitales a aquellos que tienen plaza. Hay muchos que ni siquiera eso, que ellos mismos y sus padres tienen que seguirles financiando su preparación. Es cierto. Para que después de 15 años de un estudio tan intensivo, tan fuerte, les vengan saliendo con un salario de $900. Es casi hasta ofensivo quizás, ¿verdad? Es hasta ofensivo realmente, porque no estamos hablando, digamos, de cualquier profesional. Estamos hablando de una persona que se ha especializado. Casi habiendo estudiado casi que dos décadas de estudio, 2 décadas de lectura, 2 décadas de especializarse en el tema para poder atender bien a una persona. De desvelo. De desvelo. Entonces, realmente lo que deberíamos de estar viendo es cómo les mejoramos las condiciones laborales a nuestros especialistas. Un especialista de otro país no va a venir aquí a vivir con $900. No. Con la economía como la tenemos, con los alquileres, la comida, la gasolina y todo lo demás, recibo con lo caro. Solo está. con el alquiler, ya estuvo. Ya estuvo. Pare de contar. Pare de contar. Sí. Entonces, resumiéndolo, para ver si me quedó clara la idea, se tiene que trabajar por más acciones o movimientos que atraigan o que le den más validez al profesional salvadoreño en lugar de ir a buscar e invertir en un extranjero y traerlo acá. Es correcto, porque imagínense ustedes, si van a ir a traer un extranjero y le van a pagar $2,500, $3,000, ¿por qué mejor no se lo pagamos al nacional? Totalmente de acuerdo. Si han estudiado lo mismo, es correcto. Es la misma especialidad, tienen la misma capacidad, mejor apoyemos lo que está acá. Mejor apoyemos lo que está acá. Entonces yo creo que las políticas públicas deben de cambiar, debe de incentivarse
a lo nuestro realmente, es la forma en cómo vamos a salir nosotros adelante. Anteriormente estábamos hablando de los mayores retos superados durante su periodo y tengo entendido de que han sido muchos los que se han superado. Sin embargo, me gustaría hablar de uno en específico y es cómo ha afectado el nuevo presupuesto asignado por el gobierno a la Universidad de El Salvador. El problema más allá del presupuesto asignado es la falta de desembolso del presupuesto aprobado. Ok. Porque la escasez de presupuesto ha sido una problemática con la que la institución ha tenido que vivir toda su historia. Ok. Los 183 años de historia de la universidad han estado, digamos, caracterizados por la falta de presupuesto. Sin embargo, la problemática actual más bien ha estado derivada a que ni siquiera el presupuesto que está aprobado ha sido desembolsado a la institución. Okay. Y eso sí es una situación muy compleja porque limita la subsistencia de la institución. Porque hemos pasado durante toda la historia de la institución, hemos sobrevivido más que, ¿verdad?, ejecutado un gran plan de desarrollo de la institución debido a la escasez de presupuesto. Hemos superado muchas cosas a partir de la cooperación internacional, porque lo que el gobierno deja de invertir en la institución lo busca a través de la cooperación. Okay. La cooperación nos ha construido edificios, donado laboratorios, donado muchas unidades de transporte, ha financiado proyectos de investigación, ha financiado carreras de grado y de posgrado, ha pues permitido que se desarrollen muchos proyectos a nivel institucional, que no hubiese sido posible con el presupuesto que tenemos asignado. Paréntesis, no solamente ha sido problema de la cantidad asignada, sino que también el problema ha sido la liquidez de la cantidad asignada. Es decir, no solamente es uno, sino son dos problemas. O sea, quizás, como se dice vulgarmente, otro gallo cantara si se tuviera por lo menos la liquidez del presupuesto que ya se ha asignado. Es correcto, porque al menos con los recursos que ya están aprobados, nosotros podríamos estar desarrollando más actividades y más proyectos. Okay. Que ahora actualmente pues los tenemos extremadamente limitados a lo estrictamente indispensable para no paralizar las actividades de la institución, con excepción de aquellas que son financiadas y que siguen siendo financiadas por la cooperación internacional. Tenemos muchísimos proyectos que son financiados ya sea por COICA, por JICA, AECID, la misma USAID, ¿verdad? Tenemos proyectos con la cooperación italiana, tenemos proyectos, digamos, que se dan directamente con algunos países, por ejemplo, con Rusia estamos trabajando algunos proyectos, con China estamos trabajando otros proyectos, de tal manera que eso nos ha permitido avanzar en muchas cosas. Recientemente, la semana pasada, hemos estado celebrando 5 años, por ejemplo, de la creación del Instituto Confucio, que ha permitido a la fecha tener más de 3,000 estudiantes que han estado aprendiendo el idioma chino mandarín, lo cual le abre las puertas a nuestra juventud para nuevos mercados. Para nuevos mercados laborales. Sí, definitivamente. Especialmente con esto de la posibilidad del Tratado de Libre Comercio El Salvador-China, abre una cantidad de oportunidades. Y oportunidades para nuestros estudiantes para becas, porque China ofrece una cantidad de becas muy grandes para una
diversidad de áreas que Wow. nosotros en el país ni siquiera tenemos todavía. De acuerdo. Pero que el idioma es una barrera que hemos estado rompiendo a partir del Instituto Confucio, que es financiado directamente por el gobierno de China. Wow, qué bueno tener ese tipo de alianzas, ya que, como bien lo mencionábamos, se abren ese tipo de brechas para poder tener un mejor El Salvador, pues, porque se espera que esos profesionales que se van a especializar a otro país lo hagan para venir a mejorar la cultura, para venir a estabilizar un poco la economía, trayendo nuevos negocios, lo cual es muy bueno a nivel nacional. Es correcto. Entonces, estamos también con la Embajada de Rusia, que es concurrente en el país porque tiene su sede en Nicaragua, también tratando ya el tema de establecer clases de ruso, porque también Rusia tiene la posibilidad de, o nos brinda, mejor dicho, becas también, pero el ruso, pues el idioma también es una barrera. Es bastante complicado, ¿verdad? Complicada que intentamos superar a partir de estos esfuerzos que brindamos y que le damos la oportunidad a nuestros estudiantes. Aunado a las tradicionales que ya tenemos, como es CENIUES, que es un programa de ciencias y humanidades que enseña tanto inglés, francés, y no recuerdo ahorita cuál es el otro idioma, pero son 3. ¿Portugués no es? Portugués, creo. Sí, yo recuerdo creería yo que, porque estudié un tiempo portugués, pero creería yo que fue en CNV, pero no recuerdo, fue hace algunos años. Entonces, a pesar de todas las barreras que sea, y esto viene unado con la pregunta que nos hacíamos hace unos minutos atrás, a pesar de las barreras que se han obtenido, se están abriendo nuevas oportunidades, como es este tipo de iniciativas con China y con Rusia, que son definitivamente potencias mundiales. Es correcto. Y como digo, muchos proyectos de investigación que se desarrollan con cooperación internacional y que están rindiendo nuevos frutos. Mañana hay una conferencia de prensa donde se van a presentar resultados del laboratorio de toxinas marinas y aguas continentales de la investigación que han estado desarrollando en el lago de Coatepeque. Ok, o sea, bastante... Es bueno ver este tipo de nuevas experiencias o de iniciativas, porque se ve que no solamente es a nivel técnico, sino que va más allá de lo técnico y es palpable, por ejemplo, en el lago de Coatepeque. O sea, ya es algo que se va viviendo, ya es algo más experimental aquí a nivel país. Es correcto. Tenemos ahí, ¿verdad?, un proyecto de SATREPS que donde se van a poner en el subsuelo marino unos sensores que van a generar toda la información necesaria con el tema de tsunamis en la zona de Acajutla. Ok. Y como estos dos proyectos, tenemos una infinidad más de, digamos, de esfuerzos y de investigaciones para poder aportarle también al desarrollo del país. Ok. Ya para ir finalizando, doctora, hemos abarcado muchos temas, realmente ha sido bastante dinámica la entrevista y me ha gustado mucho. Ya para ir finalizando, mirando a cámara, si me pudiera decir qué consejos le daría usted a los estudiantes que aspiran a tener una carrera académica y quizás no solamente una carrera como tal, sino de repente otra carrera, o pueden optar por los posgrados que la universidad está ofreciendo. ¿Qué consejo le daría usted a ese tipo de personas? Bueno, yo le digo a la juventud salvadoreña que la educación es la mejor inversión que pueden hacer en su vida. Como mis padres nos decían a nosotros, la educación es una herencia que nadie nos puede quitar. Ni se termina como el dinero, ni se puede arruinar como una casa, sino que es algo que nosotros cultivamos y que nos va a servir para el resto de nuestra vida.
que el campo laboral en nuestro país es difícil, pero que mientras mejor preparados estemos con nuestra carrera, con posgrados, aprendiendo otro idioma, vamos a tener las mejores oportunidades. Y no solo en el país, sino con la posibilidad incluso de irse a otro país y tener muchas mejores condiciones. Así que la juventud salvadoreña es una oportunidad, pero también un reto. Es sacrificio, es correcto. Son un par de años de sacrificio por una vida de mejores oportunidades. Muchísimas gracias, doctora Farfán, de verdad. Señores, para ustedes que realmente están teniendo esa idea de ¿será que estudio o no estudio? ¿Qué estudiar? Definitivamente la Universidad del Salvador es una muy, pero muy buena opción para ustedes. Se lo digo no solamente por la entrevistada que tuve, sino también porque yo lo viví, estudié ahí y definitivamente muy, muy buena experiencia. Señores, muchísimas gracias por haber visto y escuchado este nuevo episodio del podcast. Esto fue La Entrevista. Yo soy Rod y nos vemos la próxima semana. Bye.